Muy buenos días nuevamente. Por favor, abran la poderosa a Juan, capítulo 11. En las últimas 2 semanas hemos comenzado el servicio leyendo todo un capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo en el cual estamos estudiando. Y esta práctica es muy intencional porque nos interrumpe. Se nos hace largo. 2 minutos de lectura, 3 minutos de lectura, y sale a la superficie nuestra impaciencia, nuestra falta de atención. Pero sale a la luz no para condenar eso, pero para, al contrario, centrarnos, a poder escuchar, a ser interrumpidos, a ser invitados e invitadas, a poner atención a la palabra de Dios, a tener curiosidad a ver qué va a decir Dios, cómo vamos a ver la presencia y la dirección de Dios en nuestras vidas. Toda práctica de formación espiritual te detiene. A lo contrario, a este mundo de tecnología, que todo te trata de apresurar, ser más eficaz. No tiene nada malo eso, pero no te forma espiritualmente. Entonces, al entrar en nuestro servicio, nos detiene a escuchar, a alabar, a conectarnos, a aprender para ser. Juan, capítulo 11. ¿Qué te interrumpió en la lectura de Juan 11? ¿Qué te sorprendió? Estamos en esta serie llamada Reencuentros en el mundo del Evangelio de Juan. Vamos a leer otra vez, no todo el capítulo, pero varias secciones de este capítulo. Juan, capítulo 11. You know, one of the reasons we read this passage and we have this practice in the last 2 weeks is to slow us down, to interrupt us, to invite us into a posture of listening, of being present. Juan 11. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania. Betania significa el pueblo de los pobres. It means the town of the poor, Bethany. El pueblo de María y Marta y sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos, algo que va a ocurrir en el capítulo 12. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, vemos este lenguaje, this is intentional language, Señor, tu amigo querido está enfermo. This is a very intentional statement. Lord, the one you love is sick. If you remember in the Gospel of John, things are clear on the surface, but they're obvious on the surface because there's double meaning. There's something bigger taking place. And so even this phrase means a lot more than what it says. Si recuerdan el Evangelio de Juan, todo pasaje, toda persona y muchas de las palabras tienen simbolismo, tienen doble sentido. A la superficie se pueden entender claramente, pero tiene algo más significante. Entonces podemos leer una simple, Señor, tu amigo querido está enfermo, pero tiene aquí gran significado. Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando continuamos este pasaje,
Jesús le habla a Lázaro y Lázaro ya está muerto por 4 días. En el mundo judío se creía que cuando alguien muere, su espíritu todavía habita unos 3 días. Entonces es posible, por una de esta razón, Jesús llega al 4.º día para asegurarnos a todos que en verdad estaba muerto. Y en verdad fue un milagro que nunca se había visto. Y Jesús le habla a Lázaro y se describe Lázaro que está en sus vendas, que quitan la roca, le habla y sale con sus vendas. Mis hijos y yo estábamos planeando que yo iba a decir, Lázaro sale, y uno de ellos va a estar escondido atrás y va a salir ahí, pero dijo, no. Alguna gente duda y dice, no estaba muerto, andaba de parranda. No, tampoco. Pero no hicimos eso, ¿por qué? Porque esto llega a todos nuestros corazones. Porque habla de la muerte. Habla de una pérdida. Y vemos el llanto profundo de las hermanas. Y también vemos el llanto profundo de Jesús. Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso. Pero algo que tenemos que aclarar al principio es esta escritura en versículo 4, que si la malentendemos, creamos una imagen muy negativa de Dios. Vamos a leerla otra vez. One of the things I want to clarify here in verse 4, this is one of the most misunderstood passages. And I think if we're not careful, we may be creating a really negative image of God. And so verse 4, versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Si entiendes esta escritura que diga, Dios deja que malas cosas pasen para que Él reciba gloria, ¿qué tipo de Dios describe eso? If we understand this passage to mean God allows people to suffer just so that He can come in last minute to be praised, what kind of God is that? And so we got to note right here what glorification means in the Gospel of John. Tenemos que aclarar qué significa la palabra glorificado en el Evangelio de Juan. So ya hemos visto este pasaje. ¿Qué significa glorificado en el Evangelio de Juan? What does glorified mean in the Gospel of John? En el capítulo 12, versículo 16, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue ¿qué? Glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. At first, the disciples didn't understand all this. Only after Jesus was what? Glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had to be done to him. 12:23. Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. And this is Jesus himself describing what glorified means. Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. So leamos otra vez versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por medio de ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Qué está diciendo Jesús? Por medio de la muerte de Lázaro, yo voy a ser crucificado. Porque al Jesús sanar, rescatar y resucitar a Lázaro, se enfadaron los líderes y dijeron, no hay manera de detener a este hombre, es mejor que lo matemos a él para que todos nosotros tengamos nuestro estatus.
Entonces no está diciendo aquí que Jesús deja que la gente sufra para que Él reciba gloria. Está diciendo lo opuesto. Dios se acerca al que sufre y al Jesús acercarse al que sufre, Jesús sufre. Así como Dios se acerca a ayudarnos, después lo traicionamos. O no mantenemos nuestra palabra. ¿Quién sufre? Dios. Jesús nos ayuda y nos salva y en veces no lo representamos bien. ¿Quién sufre? Dios. Y si nos ayuda, nos sana, ahora nos incluye y pues está comprometido a ayudarnos. Entonces vemos ahí el Dios que no deja que la gente sufra para que Él reciba la gloria. Al contrario, al acercarse a la gente que sufre, Él sufre consecuencias. ¿Te cambia la imagen de Dios? Sí. Porque no podemos decir, es que esto pasó por un propósito. Oye, yo no soy un objeto, soy una persona. Y cuando uno está sufriendo, ¿qué te importa el propósito de Dios? Lo que te importa es la persona, los seres queridos que ya no tienes. Y en esa situación que vemos, al Jesús que se sienta, que llora, que lamenta, que se describe varias veces, conmovido profundamente. Entonces es importante que tengamos la correcta imagen de Dios. El Dios de empatía, el Dios de convicción. ¿Y por qué es importante eso? Porque todos vamos a sufrir la muerte. Todos vamos a tener seres queridos. Es parte de nuestra vida, es parte de lo que lamentamos. Y eso no significa la ausencia de Dios, significa la presencia de Dios. And so, I hope you see the difference here. You may ask, well, what's the big deal? It's a big deal. If you think God allows things to happen just for Him to get glory, that is a God, that's like Zeus. That's a Greek god manipulating humanity just to get glory. But in fact, Jesus gets involved, and through this miracle of rescuing Lazarus from the dead, the leadership of the temple chooses now to kill him. They've tried, but it was more reactive. Let's pick up rocks. And now it's a plot. So, as Jesus help, God gets glorified. How? God gets crucified. The God who comes to us in our moment of loss. And God has severe consequences in helping us. But somos sus queridos amigos. We're His loving friends, so He comes and helps us. I hope you see that. And so it is a big deal how we interpret God. And that's why it's so important to slow down and read correctly. Most of us have images of God in Scripture that are actually not there. And so as we slow down, we get to repair that image. Entonces es muy importante primero, antes que todo, entender esto. El Dios lleno de amor, lleno de empatía. Amén. Ahora vamos a hablar del amor y de la amistad. Let's talk about His love and His friendship. You know, over and over, He's described, man, look how much He loved him. Look at His friends, right? Constantemente describe, mira eso, cómo los ama, cómo lo amó, sus amigos, sus amigas. Entonces vamos ahí, versículo 11, verse 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. And so, aquí vemos también Jesús mismo describir a Lázaro como su amigo. Lázaro también representa simbólicamente el estado de la humanidad. Así como en el capítulo 9, este hombre que nació ciego, representa, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, el estado de la humanidad. También Lázaro representa simbólicamente el estado de la humanidad.
And so Lazarus, just like the man born blind, represents, metaphorically speaking, the state of humanity. Entonces, la humanidad para Jesús, ¿qué es? Amigos, amigas. El Dios que ve la necesidad de la humanidad, pero ve la humanidad como son, queridos, amados, amigos y amigas. Porque ya nos dijo Juan al principio que Él no viene a condenar, viene a salvar. Y entre nosotros en la humanidad nos hemos etiquetado los buenos, los malvados, pero Dios nos ve porque necesitamos de su amor y de su ayuda. And so Lazarus also represents the state of humanity. We as humans have labeled ourselves. This is the bad people, this is the good people, and God just simply wants you to stop being bad and being good. There's some truth to that. But here, if we take that, Lazarus as the condition of humanity, how does God view us? Friends, whom he loves. And he comes to us. Versículo 17, verse 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya muerto 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, unas 2 millas quizás. ¿Qué hay en Jerusalén? Gente que lo quiere matar. ¿Qué hace Jesús? Se arriesga a acercarse a donde lo quieren matar para ayudar a esta comunidad, que simbólicamente significa el pueblo de los pobres. Versículo 19. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús. ¿Qué imagen? Jesús viene entrando a esta aldea y aquí viene Marta corriendo hacia Jesús. Como lo opuesto de la parábola en Lucas del padre y el hijo pródigo que va. Aquí vemos a Marta representando a la humanidad, corriendo al Jesús que ya viene. ¿Qué conocen de Marta? Bueno, si recuerdas Marta en Lucas, Marta era la que se queja. Marta era la que, ay, no me ayudan ni a limpiar, aquí estoy haciendo todo. Marta, Marta, Marta. Pero esa no es la Marta así no se describe Marta en Juan. Entonces, si a ti te han dicho, tú eres como Marta, bien preocupona, quizás es cierto. Pero también puede ser esta Marta, llena de fe. Entonces, ¿qué hace Marta? Corre hacia Jesús. Le dice, Señor. Ella sabe quién es. Vemos la fe de Marta. You know, we have this image of Martha being the complainer, right? Martha, Martha. That's Luke. And maybe you've been labeled as that. I know I have many times. And kind of because I am. But here we see another dynamic of her character. Entonces dice ella, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quizás escuchas y lees eso como una queja, o quizás lo escuchas como una realidad, como una frase muy honesta, muy sincera. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Quizás puedes escuchar aquí la fe de ella, la apertura que tiene. So you may hear this as her complaining, but maybe not.
Maybe she's just being genuine and sincere and full of faith. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. ¿Tiene la razón Marta? Sí. De hecho, Lázaro sale de la tumba, pero después, años después, ¿qué le pasa a Lázaro? Muere otra vez. Entonces, Lázaro es resucitado en el sentido de que está muerto y regresa a ser quien era, pero Lázaro no participa en la resurrección, donde vas a ser una nueva creación. ¿Sí me explico? Ella tenía razón aquí. Jesús dice versículo 25, y te puedes imaginar la emoción que tiene Marta, ver a Jesús, su conversación, y Jesús la ve y le dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a casa. Y llamando a su hermana María, le dijo en privado. Entonces, ¿qué aprendemos de Marta? Yo veo una mujer llena de fe. Yo veo una mujer que acude a Jesús, que se desahoga con Jesús, que tiene una interacción con Jesús. Y cuando Jesús la ve y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida, hay una tranquilidad en Marta, hay una paz en Marta. Y ella regresa a casa con paz y con seguridad. No se va a su casa enojada. Ay, sí. Déjale, doy un Yelp review a Jesús de 2 estrellas. No, la vemos totalmente fiel. ¿Por qué? Porque Marta es un ejemplo de escuchar y confiar en la palabra de Jesús. So I think Martha here is a great example of faith. She's real. She's honest. She says statements. She's asked a question and she answers full of faith. And I think she goes back home in peace. And I think that's an example we can have. Where we can have all kinds of things happening in our home. And we go out to meet with Jesus and interact with Jesus. And then we can come into our home again, but now with peace and the security of God's direction and instruction. But if there's all kinds of challenges in our home, symbolically speaking, in our being, but you don't run out to meet with Jesus, then you're a different kind of Martha. I think we see a Martha that runs to Jesus before he even gets there. Marta, un ejemplo de fe. En el hogar está toda la gente llorando. Y si has visto cómo llora la gente en el Medio Oriente, salen a las calles, dan tierra, lamentan en voz alta y con gritos. Para nosotros acá en el oeste, si no se hace. Al contrario, nosotros lloramos y lo escondemos, ¿verdad? Pero en esta cultura no se esconde el llanto, se lamenta. Y la gente viene y llora con nosotros. No dice, está bien, dice, no, qué feo, qué malo, qué triste. Lloremos, no hay respuesta, pero lloremos. Así es como lamentan estas culturas. Nosotros se nos dificulta porque no sabemos lamentar. Pensamos que lo mejor de Dios es feliz, todo bien. Pero la realidad es de que no, en la vida hay victorias, hay derrotas.
pérdidas, pero todavía hay vida. Y el sentir el amor por nuestros seres queridos que ya no están es parte de vivir. Y este dolor es parte de vivir. Entonces le dice en privado, María, carnalita, ahí está Jesús. Ahora vamos a ver esa interacción. Dice, el maestro está aquí, ¿y qué? Te llama. ¿Por qué María se quedó? ¿Y por qué Marta fue? En Lucas, María era la que estaba sentada escuchando. Y Marta era la que estaba lejos. Pero aquí es Marta la que va. Y es María la que sigue. Entonces le dice, te llamó. Porque si no vamos a Jesús, Él nos llama. So in Luke, Mary is the model of faith. Martha is the bad example. But here, I think Martha is a good example. Why did Mary stay? Martha runs to Jesus. Mary doesn't, but what does Jesus do? He calls her. So even when you don't have the energy, the time, and the emotions to run out to Jesus like Martha, God loves you enough to call you like Mary. Cuando no tienes la energía, la fe, las emociones de correr a Jesús como a Marta, Jesús te habla como le habla a María. ¿Qué te dice eso de Dios? ¿Cómo te informa de quién y cómo es Dios? Y la seguridad que puedes tener en su amor. Versículo 29, cuando María oyó esto, se levantó, simbólicamente hablando, rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Ya ven, estaban afuera. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo lo mismo que dijo Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué nos dice? Si las mujeres, Marta y María, le dicen lo mismo a Jesús, pero Jesús les dice algo diferente a cada uno. ¿Qué te dice de Dios? Que Dios se adapta a donde estás tú y te dice lo que necesitas tú. Y se adapta a donde está otra persona y le dice lo que necesita esa persona. Quizás ahí hay un secreto en el matrimonio. Versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, de nuevo estas imágenes de llanto, Jesús se turbó y conmovió. O sea, ¿cuál es la diferencia? Nos está hablando que le pegó, que sintió el dolor, que lo hemos sentido de una manera u otra. Sientes ese sentido, ¿no? Esa conmoción, que algo tienes que hacer, que te duele, que triste. ¡Ah! Profundamente. Y aquí es una declaración teológicamente profunda. A veces decimos, ya ves, la humanidad de Jesús. Pero ¿por qué no decir, ya ves, la divinidad de Jesús? ¿Por qué dejamos que Jesús, por qué describimos a la humanidad de Jesús como el que llora pero no a Dios? No separemos a Jesús. Jesús es Dios. Jesucristo es divino y humano. Es Dios en carne y hueso. ¿Qué siente Dios? Se conmueve profundamente.
Porque no es un Dios lejano, distante. Ahí está tu plan, a ver si cuando te portes mal te vengo a corregir. No, es un Dios que nos acompaña. Llora con nosotros. Jesús dice, ¿dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondió. Versículo 35, Jesús lloró. Ya se turbó, ya se conmovió, ahora lloró. Y fíjate lo que dice la gente. Mira cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haberle impedido que Lázaro muriera. Se perdieron lo que está pasando. Versículo 38. Conmovido que una vez más. Verse 38. Jesus once more deeply, this is a profound theological statement, that he's moved deeply, that he weeps, that he's once again moved deeply. What I said in Spanish earlier, sometimes we say, you see, this is the humanity of Jesus. Why not say this is the divinity of Jesus? Why do we categorize only the human side to empathy? Jesus is God. God is empathetic. God has compassion and empathy. And he gives us profound truth. I am the resurrection and the life. And he gives us profound grace. Because Jesus came full of truth and grace, we were told earlier. Jesús se conmueve y va y le habla a Lázaro. Antes de continuar, mi esposa quiere compartir su perspectiva de este pasaje con las hermanas y el hermano. Hola a todos. Mi español es poquito, pero yo estoy aprendiendo, so vamos. Pero la historia de Jesús resucitando a Lázaro de entre los muertos y consolando a sus hermanas María y Marta, muestra una imagen clara a quién es Dios. En este pasaje vemos a Jesús no solo con un gran consolador, sino también como un amigo. Al leer este pasaje, veo a la hermana siendo sincera con su amigo Jesús. No quejándose, sino lamentándose. Jesús lo ama, les responde llorar con ellos. El mismo Jesús también está de luto por uno de sus buenos amigos. Aunque sabía lo que estaba a punto de hacer. Experimentó la muerte, el dolor y la pérdida de Lázaro. In English, the story of Jesus raising Lazarus from the dead and comforting his sisters Martha and Mary shows a clear picture of who God is, at least to me. And in this passage, we see Jesus not only as the great comforter, but he's also a friend. And sometimes I don't think of Jesus as a friend. As I read this passage, I see the sisters being very sincere with their friend Jesus. They're not complaining, but they're lamenting all the things that they feel. Jesus himself is also grieving one of his very good friends, even though he knew what he was about to do. But he still experienced Lazarus' death, his grief, and the loss of Lazarus.
María y Marta recibieron a Jesús en su pérdida. A veces cuando me enfrento a una pérdida, puedo asumir que nadie entiende lo que estoy pasando. Pero Jesús sí, y otros también. Algunos de nosotros hemos experimentado una pérdida reciente y estamos de duelo. Esta semana perdí a mi primo que murió por complicaciones de la diabetes. Y este mensaje me reconforta. Jesús está conmigo. Comprende mi dolor y me consolará a través de su espíritu, a través de quienes me aman a mi, lo siento, a mi alrededor y a través de mi conexión con Él en oración. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás permitido que Jesús te consuele durante tiempos difíciles? Así como estuvo con María y Marta, también está con nosotros. Al leer pasajes como estos, espero que reconozcamos lo que revelan acerca de Dios, quién es Él, su carácter y que es el Salvador, hermano y amigo. Recuerda que Jesús está contigo. Comprende tu dolor y tu consolará a través de su espíritu y de aquellos que te aman a tu alrededor. Lo siento. Pero in inglés, Martha and Mary turned to Jesus in their loss. And sometimes when I am facing loss, I can assume that no one understands me. Maybe I'm the only one, but I can feel that in mi corazón. But Jesus does, and others. And some of us have experienced loss recently. I know I have, with my cousin dying this week because of complications with diabetes. And this passage is a reminder for me that God understands, that Jesus is with me. In my grief, He is comforting me, and I'm not alone. And not only does He understand, but also others understand. But what about you? In your time of challenges, are you responding like Martha and Mary? And believing that Jesus is with you as well? As we read passages like this, I hope that we will recognize that He is not only Lord and Savior, but He's also brother and friend. Remember, Jesus is with you, understands you in your grief, and will continue to comfort you through His Spirit and through those around you who love you. Thank you. Gracias. Continuamos antes de tomar comunión. En el versículo 39, Jesús dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. De nuevo, no la glorificación de Dios, pero la gloria.
Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que es escuchado por el Padre. Y en la segunda parte de Juan vamos a escuchar más y más la unión del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un ser, tres personas. Ya sabía que siempre me escuchas, pero le dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Entonces vemos aquí otra perspectiva del por qué quizás se tardó 4 días Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Y orando para qué? Para tener el poder de sanar. No. Porque al sanar a Lázaro, ¿qué le iba a pasar a Jesús? Lo iban a crucificar. Entonces vemos 4 días, tiempo de oración en preparación. El Jesús que dice, voy a ayudar, aunque me van a matar. Voy a estar con esta familia en Betanía, el pueblo de los pobres, con mi familia querida, aunque la consecuencia va a ser un complot para asesinarme y me van a matar. ¿Qué te dice eso de Dios? El Dios que se arriesga porque te ve valor en ti, porque te ama, porque te ve como amigo, como amiga, y que se arriesgan, que Él sufre, pero te da lo que necesitas. Somos Lázaro, somos Marta, somos María. Y Jesús alza la voz y grita con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal fuera! Y Lázaro empieza, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y en el rostro. Y se pueden imaginar a Ezra o no, que iban a salir así. Quienes las vendas, dice Jesús, simbólicamente hablando, quítenle las vendas. ¿Suena familiar el lenguaje de Pablo y Pedro? Revístanse, vístanse, quítense las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Antes de tomar comunión, ¿qué te interrumpe? ¿Cómo te identificas como Marta? ¿Cómo te identificas como María? ¿Qué te dice de Dios? El hecho que Dios llora, que te ama, que te ve como amigo, que te ve en necesidad. El Dios que viene a morir, no para reemplazar lo que mereces, pero viene a morir para proveer lo que necesitas, que es parte del mensaje de Juan. ¿Y cómo nos identificamos como Lázaro? Estar no en nuestra casa, pero en una tumba espiritual, con vendas, detrás de una roca. Amados por Dios, pero desconectados, en la oscuridad. ¿Qué significa que se quite la roca? ¿Qué significa para ti escuchar y empezar a caminar hacia Dios? Y no sabes cómo, porque hay otros obstáculos, pero te tienes que quitar eso para ir con Dios. ¿Cuáles son tus vendas que te limitan, que te distraen, que te atan? Oremos, tomamos comunión.